Hoy vamos a ver diferentes ideas para decorar tu bullet journal. ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Patricia, esto es Peixarte y en este vídeo quiero ver con vosotros diferentes tips o trucos para decorar tu bullet journal. No hace falta que sea un experto en dibujo ni tampoco un experto en acuarela, ya que los trucos que vamos a ver son muy sencillos pero que quedan muy bonitos y te va a dar un toque diferente a tu bullet journal. Así que vamos a pasar a ver esos trucos y los comentamos. Vamos a ello. Uno de los elementos decorativos que más me gusta utilizar son las flores, y un truco para que nos salga muy bien sería utilizar un rotulador de punta pincel como el que estoy viendo en la imagen. Lo tumbamos ejerciendo un poco de presión y lo levantamos con cuidado y vamos creando pétalo a pétalo hasta formar la flor con los números de pétalos que nosotros queramos. Con este mismo truco también podemos hacer hojas simplemente cambiando el color de nuestro rotulador, en este caso a verde, y lo que estoy utilizando son los rotuladores de punta pincel Koi y con ellos vamos a dibujar una corona de laurel. En este ejemplo y siguiendo con el mismo truco pintamos esta flor con pétalos azules. Este truco te vale para muchísimas cosas, ya que siguiendo este mismo patrón puedes hacer dibujos en el lateral del bullet journal, puedes dibujar un título o utilizarlo de separador. Simplemente estoy poniendo pétalos donde te parezca bien, creando flores o haciendo un tipo de corona de laurel, lo que te apetezca. Para decorar nuestro bullet journal podemos usar sellos. Para mí mis favoritos son los de silicona porque son muy fáciles de limpiar y muy fáciles de utilizar. Lo que hacemos es coger nuestro sello, ponerle una base de metacrilato y ponerle tinta. Ya sabéis que mi favorita es la de Archibald de Ranger porque es a prueba de agua y después puedo usar rotuladores para decorar. Una forma sencilla de crear una portada sería pegando un trozo de washi tape. Después imprimimos el sello encima dejando la parte de la mitad libre y así una vez que retiremos el washi tape podemos escribir el mes o lo que sea que queramos como título para esa página. Retiramos el washi tape y escribimos el nombre del mes. Otra forma para decorar nuestro bullet journal y que a mí me gusta muchísimo se trataría de papel decorado, y es una manera muy sencilla de decorar nuestro bullet journal. Lo puedes encontrar en muchísimas tiendas, tanto en papelería como online, y si no, lo que hace mucha gente es que si tiene una impresora y le gusta una plantilla, directamente la imprime y o le da color él mismo o ya lo imprime con color, y lo que tienes que hacer es rasgarlo o recortarlo, lo que prefieras, y con eso pasamos a hacer una portada de lo más bonita. Otra manera más sencilla de encontrar papel decorado podría ser una revista, un papel que tenga de una libreta que sea por ejemplo de páginas de color rosa o cualquier cosa que te llame la atención y que creas que puede quedar muy bonita en tu bullet journal, te serviría para esto mismo. Vamos a pasar a ver cómo sería una portada con este método del papel decorado y lo ponemos en práctica. Vamos a ello. Elegimos un papel bonito. Yo he elegido este que tenía por casa y la manera más fácil de decorar es con este truco, ya que lo único que hay que hacer es elegir un papel que nos guste, recortarlo y pegarlo a nuestra hoja. Aquí estoy probando las diferentes formas de colocarlo para saber dónde me gusta más.
y una vez que me decido lo vuelvo a recortar hasta que se queda del tamaño de la hoja del bullet journal. Una vez que ya sé dónde lo quiero, paso a ponerle pegamento. Además del papel decorado para esta portada, voy a añadir estas pegatinas de flamenco y de flores para darle un toque extra. También quiero usar la parte de arriba de la hoja, así que también voy a recortarla y le añadiremos la parte de arriba de la portada. Primero le hago los ajustes para que quede bien en la hoja y cuando me decida le paso a poner pegamento. Si te está gustando la portada, recuerda darle like. Y el último toque que le voy a añadir es otra pegatina más, como esta hoja de color negro. Y así quedaría nuestra portada decorada con papel decorado. Para decorar nuestro bullet journal también podemos usar los banners, y es que son una manera muy sencilla de decorar nuestro bullet. En Instagram también os he dejado muchísimas ideas y aquí vamos a ver también unas cuantas de ellas que he ido creando, desde muy sencillo a complicarnos un poquito más y darle más color. Ya sabéis que aquí es como con todo del bullet journal, que siempre os digo que mandáis vosotros, así que tú eliges lo que quieres hacer y hasta qué punto quieres decorar o quieres meterle color o lo que sea. Para mí los banners lo que hacen es marcarte un título, por ejemplo poner lunes, martes y miércoles de la semana y hacer el mismo recuadro para todos. Pues ya le estarías dando un toque como estilo pergamino o que tenga un poco de forma como de lacito. Y a partir de aquí le puedes añadir color, poner un poco de washi tape, poner una pegatina al lado, una corona, lo que te apetezca. Vamos a ver diferentes formas de decoración y por último lo que os diría es que si no queréis hacer banners o no queréis entreteneros haciendo líneas con una regla y con el lápiz, también podéis hacer una letra bonita, no hace falta que sea lettering, sino que puedes poner mayúsculas y combinarlas con minúsculas, puedes darle un color a una letra y la otra dejarla en negro, cualquier cosa que se os ocurra. A mí me encanta decorar mi bullet journal con washi tape. Si ya habéis visto algún vídeo mío, sabéis que lo uso para terminar una decoración. Si veo la portada un poquito sosa o creo que de separador puede darle un toque diferente, pondría ahí el washi tape, ya que lo que hace es dar un toque muy rápido de color y una manera muy sencilla de terminar de hacer un bullet journal o añadirle ese toque que os decía antes. Yo tengo una pequeña colección de washi tape dependiendo de lo que esté haciendo, del tema de ese mes. Tengo geométricos, con purpurina, de colores lisos. Un ejemplo sería esta portada de junio en la que he añadido washi tape en el lateral para darle un extra de color, añadiendo dos washi tape diferentes. También en esta página, que la podéis ver en mi último vídeo, que hice un bullet journal minimalista repasando esta hoja y diciendo que en la decoración podemos simplemente poner washi tape como aquí para darle ese extra de color. Otro uso del washi tape sería como separador. En esta página, como podéis ver, es separado en dos filas, lunes, martes y miércoles en la de arriba, jueves, viernes y junto el fin de semana, así que usaría el washi tape como separador de estas dos filas. Si a ti también te gustan los washi tape, déjamelo dicho abajo en comentarios. Muchas gracias por haberme visto, espero haberte dado muchos tips o trucos para decorar tu bullet journal. Si te animo a ponerlo en práctica o tienes otros tips que crees que pueden interesarme, déjamelo dicho en comentarios y te estaré leyendo y contestando lo antes que pueda. Recuerda darle like y suscribirte porque todo eso me ayuda a seguir creciendo en YouTube y ser una comunidad cada vez mayor. También me puedes seguir en Instagram, donde tengo dos cuentas, esta de PageArte, donde veis todas estas ideas de los vídeos y todo lo que se me ocurre para bullet journal, y también con Tanto Libro, donde subo reseñas de libros, de series y de películas. Espero que tengas una muy buena y feliz semana y nos vemos en el próximo vídeo de PageArte. Adiós.